Estamos en Ajolote Informativo. El día de hoy nos encontramos con una periodista que se llama Vianey Esquinca. Es periodista del periódico Excelsior, así que mucho gusto, periodista Vianey. Un gusto conocerla, estar con usted. Y pues quisiéramos iniciar preguntándole, ¿cómo es que usted se prepara para publicar una nota? Tengo la fortuna de que en estos momentos soy analista en algunos medios de comunicación. Y también escribo una columna en el periódico Excelsior, La Inmaculada Percepción, que es meramente de opinión. Entonces, lo que hago durante toda la semana es estarme alimentando de notas, columnas, leo muchísimos medios de comunicación, veo todo lo que está pasando en las redes sociales, y una vez que tengo la coyuntura clara, y también conozco las diferentes opiniones sobre un tema, es que yo decido dar mi propia opinión. Okay. La columna es de humor negro, es de sátira, es de ironía, entonces voy viendo, las redes sociales me alimentan mucho ese tipo de contenido. Claro. Y en el tema de análisis político, que es lo que me piden que haga en algunos medios, igual, gracias a los medios de comunicación, gracias a lo que comentan otros columnistas, otros colegas, y lo que dice también la gente en redes sociales, es como yo formo la opinión y el análisis que hago. Ok. En su opinión, ¿qué temas están siendo poco abordados en estos momentos? Todos los temas sociales, todos nos estamos concentrando en la política, en el meme del día a día, en si Sergio Mayer, por ejemplo, en este momento está en la Casa de los Famosos y no en la Cámara de Diputados. Sí, esos temas les dedicamos mucho tiempo. Y los temas sociales, lo que está pasando por ejemplo, en algunos estados, con las organizaciones sociales, con el propio periodismo, con el tema de la seguridad, no necesariamente es tan abordado como se debería. Debemos acostumbrarnos a eso, de que la nota tiene sus picos. La nota un día es trending topic, un día está en las primeras planas, un día todo el mundo habla del asesinato de Carlos Manso y a la semana siguiente quedan muy pocas señales de lo que fue, ¿no?, de la nota. Lamentablemente eso pasa y es algo que a mí personalmente me gustaría que cambiara, pero la opinión pública es así. Claro, es muy diversa. Es muy diversa. ¿Hay alguna historia o columna que recuerde con cariño o que la impresione? Todas las columnas las recuerdo con mucho cariño, pero cuando yo iba iniciando como periodista en el periódico Reforma y en el norte de Monterrey, Reforma es un derivado del norte de Monterrey, pues yo estaba muy joven, yo acababa de salir prácticamente de la universidad y ahí entendí el poder que tiene un buen reportaje. Me tocó, me mandaron a cubrir casi de guardia un grupo policíaco que les decían Bengala. Entonces yo escribí, hice reportaje, me enteré de las extorsiones, publiqué un reportaje en el norte. Okay. Sin embargo, tuvo tanta repercusión que a los pocos meses desapareció en el grupo. Entonces, ahí fue donde entendí que el periodismo podría ser muy influyente. Sí, es muy impactante en ciertos momentos. Más antes que ahora, pero sí. Sí, ok. ¿Cómo tenemos entendido que usted fue conductora de algunos programas de noticias? Es correcto. Nos gustaría saber cómo es que llegó a ese momento y cómo es ese proceso. A la fecha sigo sin saberlo muy bien, les cuento. A mí me invitaron a colaborar, yo como columnista del periódico Excelsior, me invitaron a formar parte de un grupo muy interesante de mujeres en lo que era Cadena 3, que después fue sustituida por Excelsior y después por Imagen. Entonces ahí estuve en Cadena 3 en un programa que se llamaba Nada Medias con 3 queridas amigas y colegas. Después, cuando Cadena 3 se transformó, me invitaron y había un noticiario en Excelsior Televisión, me invitaron a hacer una sección donde yo tenía que dar a conocer los titulares de todos los días. Pero algo pasó en el camino, que no sé qué pasó en el camino, que un día me citaron para hablar de la sección y empecé yo a dar la sección y me dijeron, oye, ¿no? ¿Qué te parece si mejor vemos cómo conduces? Okay. Dije, pues va.
Y ese fue el principio. Después me dejaron la titularidad del noticiario de la mañana, cuando ya no pude estar en la mañana porque yo tengo un trabajo alterno que es una agencia de comunicación. Pedí que me pasaran en la noche, me pasaron en la noche hasta que ya no pude, porque ya los dos trabajos me impedían y tuve que priorizar mi trabajo aquí en la agencia, donde soy socia directora, entonces era importante para mí estar. Pero no sé, me habían invitado a participar en una sección y después me dieron la titularidad. No sé en qué consistió ese cambio ni quién lo hizo posible, pero lo agradezco profundamente. Fue una gran experiencia, me imagino. Imagínate, mi noti era de 5:30 a 8:30. Todos los días durante 3 años me estuve parando a las 3 de la mañana. No me quedé dormida ni una sola vez, pero mi vida social también se echó a perder completamente. Sí, Tenía sueño todo el tiempo. Sí, me imagino. Regresando un poco a este proceso, bueno, nos comenta que fue un poco difícil por los tiempos, por su vida social. ¿Hay alguna otra dificultad que la haya como de cierta manera impactado? Como conductora de noticias, o cuando nosotros le decimos tienes cuadro, te tienes que acostumbrar a portarte bien. Porque cuando la gente te empieza a reconocer en la calle, pues si tú estás acostumbrada al anonimato y de repente vas a una fiesta y te tomas 2 o 3, no pasa nada. Cuando te empiezas a ser una persona pública, debes acostumbrarte a actuar en consecuencia. Y no es que yo no lo hiciera, es que yo, por ejemplo, me enfiestaba muchísimo y ahora decía, no, un día me van a aplicar la del teléfono. E imagínate que ha pasado con mucha gente pública, ¿no? Entonces, eso es algo que, si bien me gustaba que la gente se acercara, también sentía que ya estaba llegando a un nivel donde pues dejas de ser anónimo y te conviertes en alguien público, con todo lo que ello representa. Representa que tienes acceso a muchas cosas, pero también representa que siempre debes estar cuidando tus palabras, tu comportamiento y demás. Entonces se rompe el anonimato y no deja de ser distinto a lo que vives todos los días. Claro, ya no es como cómodo. Ya no es como tan cómodo. Además de escribir y trabajar en radio y televisión, ¿qué le gusta más de cada medio? En general, de los medios de comunicación, la influencia. Pero en la columna, a mí lo que más me gusta es que, a diferencia, por ejemplo, de radio y televisión, que hay otro tipo de protocolo, de ese ser un poco más institucional, a menos que el corte del programa sea distinto, más institucional, más seria. Y en la columna me dejan ser. Entonces puedo ser lo irónico, puedo tener el sentido del humor. La columna nació así y así va a seguir hasta que me den las gracias. Pero me gusta mucho poder desarrollar esa parte. Okay, la libertad que le dan es... La libertad de poder utilizar el humor para hacer una columna. Que no es una columna, un amigo me decía, es que el humor no tiene por qué ser solemne. O más bien me decían, el periodismo no tiene por qué ser solemne. Tiene toda la razón, ¿no? Para que tú hagas una opinión no tiene que ser aburrida y con 25,000 datos. La tienes que sustentar, pero afortunadamente es opinión, ¿no? Entonces es cuestión de percepciones. Sí. Y bueno, del periodismo extranjero y el periodismo mexicano, ¿cuál es la principal diferencia que usted encuentra? Muchísimas. En México, los principales medios, los dueños de los principales medios, son empresarios. Y entonces a veces anteponen el negocio al periodismo. Durante muchos años en muchos países los dueños eran o periodistas o que tenían un fuerte compromiso con el periodismo. Sin embargo, algo está pasando en el mundo. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con el Washington Post, donde Jeff Bezos, que es el dueño, decide hacer un recorte de más de 300 personas. Acaba de suceder hace un par de semanas. Porque no es rentable. El periodismo nunca ha sido rentable. Pero entonces, cuando los empresarios anteponen el negocio al periodismo,
estamos en una crisis a nivel mundial. Lo vivimos desde hace mucho tiempo en México, pero ya te digo, lo estamos viendo en otras partes del mundo, y el caso de The Washington Post fue particularmente significativo por todo lo que representaba este medio a nivel internacional. Pero las cosas están cambiando. Hay una digitalización de medios, los contenidos están virando hacia lo digital, hacia las redes sociales. Eso está poniendo en crisis a los medios en general. En México además tuvimos otros temas, como que el anterior presidente, López Obrador, recortó la publicidad oficial en los medios y muchos entraron en una crisis. Luego hay un interés del gobierno de tener un control editorial, lo cual puede ser muy frustrante. Entonces estamos viviendo particularmente en México una crisis, y a nivel mundial también, donde ya el periodismo de investigación ha tenido que ceder ante lo comercial, porque de alguna manera tienen que sobrevivir los medios. Claro. Y por ejemplo, ¿en algún momento de su carrera ha habido alguna nota que usted haya querido publicar, pero debido a esta crisis y a estos censura, por así decirlo, de estos protocolos que tienen los medios, ¿ha habido alguna nota que no la hayan dejado publicar? A lo largo de la carrera, pues sí, seguramente. No recuerdo alguna en particular, pero fui la empleada número 12 o 16 del periódico Reforma, estamos hablando de 1993, entonces seguramente en la trayectoria ha habido algo, pero como columnista te puedo comentar que nunca me han pedido nada que sea contrario a mi ética y que ponga de alguna manera en riesgo lo que yo creo que es independencia periodística. Ok. Pues quiero agradecerle por esta entrevista. Para poder terminar, quisiera pedirle que a los jóvenes que queremos introducirnos en este medio de la comunicación y del periodismo, si nos podría brindar unos consejos. El periodismo, yo siempre lo dije, que es como puede llegar a ser el amor de tu vida, pero tienes que entender que es una profesión muy sacrificada, que a veces te va a regalar una primera plana y entonces te hace el día, el año, el mes, donde sientes que tienes la influencia, y a veces también no te van a publicar. Entonces es una profesión donde tienes que ser resiliente o no vas a funcionar, donde debes entender que a lo mejor las nuevas generaciones tienen otra mística, que no hay fines de semana o días festivos, que vas a tener que trabajar porque el periódico y las noticias no dejan de surgir, donde los horarios son completamente complicados, porque es que la nota no es de 9 a 6. La nota, y a mí me mandaron muchísimas veces a hacer guardias y estar a las 11, 12 de la noche esperando que alguien me abriera y me dijera, sí, mira, tuvimos una reunión. Entonces se desdibujan todas las normas que nos enseñaron o que conocemos como es un horario de trabajo. El periodismo no es godín. El periodismo es una cosa maravillosa que te puede arrastrar y te enamoras, o de plano dices, no es para mí, esto no es mío. Entonces, yo lo que diría es, hay que tenerle un gran amor al periodismo para poder sobrevivirlo. Pero si lo logras hacer, yo tengo amistades de muchísimo tiempo que siguen siendo periodistas de la nota del día, de la nota diaria, que se siguen levantando a las 3 de la mañana porque tienen que ir a la mañanera de la presidenta, y son muy felices. Entonces, pero sí es una profesión que requiere mucho sacrificio, mucho amor, pero que también te puede dar unas recompensas maravillosas. Claro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esto sería todo. Esto fue Ajolote Informativo.